¿Sabías que el juego de mesa más influyente de las últimas 3 décadas no fue creado por un brillante matemático ni por un equipo de diseñadores corporativos, sino por un técnico dental al borde de la quiebra, el cual usaba pedazos de cartón para escapar de su depresión? Hola familia lúdica, hoy vamos a dejar de lado por un momento las reseñas tradicionales para sumergirnos en la fascinante historia de cómo nació Los Colonos de Catán, cómo un prototipo gigante y torpe tuvo que ser mutilado para poder funcionar, y de qué manera este título se convirtió en el caballo de Troya, el cual destruyó el monopolio de los juegos clásicos de América, y por qué hoy en día hay tantos snobs en el hobby que lo miran con desprecio. Preparen sus ovejas, su madera y su café. Soy Paco Ramírez, esto es Guacamole Games y comenzamos. El escape mental. Para entender verdaderamente qué es Catán, primero tenemos que entender la mente y situación de su creador. El legendario y fallecido Klaus Teuber corría la década de los 80 en Alemania. Klaus no era un diseñador estrella que vivía del glamour de publicar juegos, era un técnico dental que había heredado el laboratorio de su padre. Sin embargo, el negocio iba terriblemente mal, las deudas se acumulaban, la presión financiera lo asfixiaba, y el estrés de tener que lidiar con un trabajo que realmente no le apasionaba, lo estaban llevando al borde del colapso emocional y a la depresión. Klaus era un hombre callado, metódico e introvertido. Mientras otros escapaban del estrés yendo a beber o haciendo deporte, la terapia de Klaus estaba en el sótano de su casa. Ahí, lejos de los moldes dentales, el yeso y las facturas que pagar, recortaba pedazos de cartón y dibujaba hexágonos. Diseñar juegos era su refugio psicológico. En su sótano él tenía el control absoluto. Ahí no había deudas ni clientes enojados, solo reglas, probabilidades y sistemas de juegos. Y aunque Klaus ya había tenido un éxito moderado en la naciente escena de juegos alemana, incluso ganando el prestigioso premio Spiel des Jahres con juegos como Barbarossa, su mente seguía dándole vueltas a una idea mucho más ambiciosa. Klaus estaba fascinado con la historia de los vikingos y su descubrimiento de Islandia. Quería crear un juego sobre la exploración, sobre llegar a una tierra virgen y próspera donde los jugadores tuvieran que colaborar y competir para construir una nueva sociedad. Psicológicamente no es difícil de ver el paralelismo. Un hombre ahogado por las presiones del mundo moderno intentando diseñar una isla paradisíaca y pacífica donde el éxito dependiera del comercio y la construcción, no de la destrucción del prójimo. Es como cuando en pandemia yo veía todos los días la de Son como niños, no porque fuera buena película, sino porque encerrado en mi casa soñaba con ir a una casa en el lago con mis amigos. El monstruo de Frankenstein. La mayoría de la gente cree que Catán nació siendo el juego elegante y fluido que conocemos hoy en día, pero la realidad es que el primer diseño de Teuber era un auténtico monstruo de Frankenstein. Su visión original era tan masiva y ambiciosa que si se hubiera publicado así probablemente habría sido un fracaso comercial, y hoy nadie estaría intercambiando ovejas por paja. En su sótano, Teuber creó un prototipo enorme que pretendía ser una simulación completa de la colonización en una tierra nueva. Según los ensayos del propio autor, el juego iniciaba con una sola loseta en el centro de la mesa. Los jugadores tenían exploradores que iban colocando nuevas losetas para ir descubriendo el terreno paso a paso. El problema es que el mapa crecía de forma súper caótica, dejaba agujeros por todos lados y los exploradores terminaban casi cayéndose por el borde de la mesa. Además de esta exploración desordenada, el juego incluía la fase de asentar ciudades y, para rematar, un complejo sistema de combate y control de fronteras. Era un juego de exploración, de gestión económica y de conflicto territorial, todo metido a la fuerza en la misma caja. Klaus invitaba a su esposa y a sus hijos a probarlo y rápidamente se dio cuenta de un problema gravísimo: las partidas eran eternas. Las mecánicas chocaban entre sí y simplemente no era divertido. La exploración te distraía de la construcción. Aquí es donde entra la brillantez del diseño del autor y la filosofía de menos es más. En un acto de valentía creativa, Teuber tomó a su amado monstruo y le metió un machetazo, dividiéndolo en 3 juegos completamente distintos. Toda la mecánica de descubrir el mapa poco a poco la arrancó de raíz y la convirtió en un juego de exploración que se publicaría en el 96 llamado Entdecker. Toda la parte del conflicto y la expansión de fronteras la separó y la transformó en un juego publicado en 1996 llamado Lowenherz o Corazón de León. ¿Y qué quedó en el centro de la mesa de operaciones? Quedó únicamente la esencia más pura del asentamiento, la generación de recursos mediante dados, la construcción en los vértices y el libre comercio de los jugadores. Este núcleo destilado fue bautizado como Die Siedler von Catán o Los Colonos de Catán. Ahí perdonen mi alemán fallido. Y por cierto, si buscan un juego lleno de traiciones y mucha interacción, les tengo una super noticia. Ya pueden conseguir mi juego de Arctic Mafia en la Jalapeño Store. Es la oportunidad perfecta para llevarlo a la mesa. El enlace directo está aquí abajo en la descripción. Vayan por el suyo antes de que vuele el stock. Armen las partidas con sus amigos. El caballo de Troya.
El juego se publicó en Alemania en 1995 y su impacto fue un terremoto. Ganó el Spiel des Jahres de ese año y vendió millones de copias. Sin embargo, su verdadero mérito histórico no fue conquistar Alemania, un país que ya tenía una cultura de juegos de mesa, sino invadir y destruir el paradigma lúdico en Estados Unidos y por consecuencia el resto del mundo. Pensemos en el mercado americano de los 90s. Las familias creían que los juegos de mesa se resumían en tres cosas: tirar un dado y mover tu peón en un circuito cerrado, como Monopoly, o trivia que dependía de que supieras datos inútiles, tal cual como Maratón, o juegos de destrucción directa y eliminación de jugadores, como Risk. Si jugabas Monopoly te quedabas sin dinero, estabas eliminado y si te ibas a ver televisión mientras los demás jugaban por 2 horas más. Si jugabas Risk pasabas horas construyendo un ejército solo para que un rival te lo destruyera con una buena tirada de dados. Los juegos clásicos eran un ejercicio de frustración. Entonces My Fair Games tradujo Catán al inglés a finales de los 90. Fue un caballo de Troya. Catán introdujo a millones de personas a la filosofía del Eurogame, o juego estilo europeo, basándose en 3 mecánicas revolucionarias para el público de aquel entonces. Primera revolución: cero eliminación de jugadores. En Catán nadie muere, nadie se queda en bancarrota absoluta ni es expulsado de la mesa. Todos los jugadores, desde el primero hasta el último, permanecen en la partida construyendo su civilización hasta que alguien llega a los 10 puntos de victoria. La frustración de quedar excluido desapareció para siempre. La segunda revolución: generas recursos en el turno de los demás. ¿Se acuerdan del aburrimiento de esperar a que den la vuelta completa en el Monopoly para que sea tu turno? Catán solucionó el tiempo de inactividad de una forma magistral. Cuando es el turno de Juan, él tira los dados y sale un 8. No solo Juan recolecta madera, si tú tienes un poblado en el 8, también recolectas. Esto obliga a todos los jugadores a estar pegados al tablero, prestando atención a cada tirada de los dados, sin importar de quién sea el turno. Y la tercera revolución es el libre comercio constante. En los juegos americanos las transacciones solían ser con el banco. En Catán, si quieres arcilla y tienes exceso de ovejas, tienes que mirar a los ojos de tus amigos, hablar, negociar, suplicar. ¿Quién es una arcilla por 2 ovejas? Esta simple frase convirtió el juego de mesa en una experiencia inmensamente social y humana. Es un juego donde tienes que llevarte bien con tus rivales para poder ganar. El impacto fue tal que ejecutivos de Silicon Valley comenzaron a jugarlo en sus descansos. Apareció en series de televisión como The Big Bang Theory. Cambió para siempre la noción de lo que un juego de mesa podía ser por la convivencia de un grupo. El legado antiguo. Llegamos a la actualidad. Han pasado casi 30 años desde que Klaus Teuber lanzó su obra maestra, la cual le permitió finalmente vender su laboratorio dental y vivir plenamente como diseñador. Pero el mundo de los juegos de mesa de hoy ya no es el de 1995. La industria ha evolucionado, las mecánicas se han pulido, los diseñadores han creado obras de arte sumamente complejas de construcción de motores y colocación de trabajadores. Y aquí surge el fenómeno del esnobismo lúdico del que tanto les he hablado. Hoy en día en los foros de Board Game Geek o en grupos selectos de jugadores empedernidos es muy común escuchar frases como: Catán ha envejecido horrible, Catán es puro azar, si juegas Catán no eres un verdadero jugador moderno. La principal crítica recae en los dados. Los puristas odian que tu estrategia perfecta dependa de que salga un 6 o un 9. Odian la mecánica del ladrón que puede bloquear la única fuente de recursos de un jugador y dejarlo estancado en toda la partida sin poder hacer nada. Y sí, viéndolo desde la perspectiva de un Eurogame hiperbalanceado en el año 2026, Catán tiene defectos de diseño. El azar puede ser cruel y la fase inicial de colocar tus 2 primeros poblados prácticamente decide el 70% de tus posibilidades de ganar. ¿Pero esto lo hace un mal juego? Absolutamente no. Culpar a Catán por tener azar es no entender su propósito en la historia. Esta dependencia de los dados es exactamente lo que lo hace el mejor juego introductorio de todos los tiempos. Cuando te sientas a jugar a alguien nuevo, el azar actúa como un colchón psicológico. Si el novato pierde, no se siente que es porque es tonto o porque no entendió la estrategia. Simplemente dice: es que nunca me salieron mis números. Y si el novato gana contra el experto, siente una euforia inmensa. Los dados democratizan un poquito la mesa. Catán es el puente que logró que la gente adulta dejara de ver a los juegos de mesa como juguetes para niños. Es el pilar sobre el cual se construyó muchísimo de la industria que amamos hoy en día en Guacamole Games. Klaus Teuber, quien falleció en 2023, no solo diseñó un juego, diseñó una nueva forma de sentarnos alrededor de una mesa a compartir nuestro tiempo, por lo cual honestamente muchos deberíamos estar agradecidos. Y díganme, ¿cuándo fue la última vez que jugaron Catán? ¿Son de los que lo aman o de los que lo odian? Y claro, si quieres conocer increíbles juegos de mesa por menos de 500 pesos mexicanos o $25, échale un vistazo a ese video aquí en las pantallas finales. Soy Paco Ramírez, esto es Guacamole Games. Valoren sus recursos, no cambien 3 ovejas por un ladrillo y como siempre nos vemos en la próxima mesa.